Bueno, en el quinto video de farmacología comenzaremos viendo los antiinflamatorios no esteroideos o bien llamado AINES. Bueno, la inflamación va a ser una parte importante para la producción de prostaglandinas por parte de COX-1 y COX-2. Tenemos que COX va a ser un sustrato del ácido araquidónico, se va a liberar por la alteración en la membrana celular, activando mediante la activación de fosfolipasa A. Las prostaglandinas provocan vasodilatación, que es el aumento de la permeabilidad, o pueden provocar bajo el umbral de disparo en la polinización. Va a provocar que se den más fácilmente impulsos nerviosos en los nociceptores. En el cerebro va a aumentar la temperatura corporal y también la vida media de las prostaglandinas va a ser de 2 a 5 minutos. Los AINES tienen afinidad por el sitio activo de COX. Eh, van a competir por el sitio activo. Aquí tenemos el ácido araquidónico que entra al sitio activo de COX para liberar las prostaglandinas, pero si se le agrega un AINE, va a llegar primero al sitio activo de COX, este, lo cual va a llevar a que el ácido araquidónico no ocupe ese sitio y por lo tanto no haya prostaglandinas. Para conseguir la mejor relación beneficio-riesgo-costo, se va a usar la dosis eficaz más baja por periodos cortos. La interleucina IL-1 induce la transcripción de COX-2. Se han identificado COX-1 y COX-2 y se cree que existe COX-3. COX-1 va a ser inducible. 576 aminoácidos va a tener. Tiene isoleucina en el 523. Tiene un canal estrecho en el sitio activo. COX-2 va a ser constitutiva, casi no va a cambiar sus concentraciones. En el 587, tiene 587 aminoácidos, va a tener valina en el 523. Tiene un canal ancho en el sitio activo. COX-3 no se está muy seguro de que exista, solo es una teoría. Se cree que va a estar en el cerebro, que está en el cerebro. Cada AINE va a tener una diferente afinidad. El sitio activo de cada COX se va a clasificar en inhibidores de baja afinidad, los cuales son en la primera fase con más tiempo, son de alta afinidad, son reversibles a COX-1 y COX-2. Estos pueden ser algunos medicamentos como diclofenaco, naproxeno, ibuprofeno, y van a necesitar tiempo para inhibir eficazmente. Tenemos los inhibidores irreversibles, que tienen una unión covalente a COX-1 y COX-2. El AINE va a ocupar irreversiblemente el sitio activo, hace que la enzima sea inútil permanentemente. La actividad enzimática se restituye hasta que se sintetiza otra nueva enzima. Alguno de estos medicamentos puede ser la aspirina, de la cual vamos a hablar a detalle más tarde. Va a haber inhibidores preferentes de COX-3. Van a tener una unión reversible a COX-3. En el cerebro casi no se unen a COX-2 y COX-3 y COX-1. Por ello casi no van a causar efectos adversos de alergia o gastritis. No actúan en forma periférica en la inflamación. Disminuye la percepción del dolor al inhibir COX-3 cerebral. Un ejemplo de esto es el paracetamol. Inhibidores preferentes de COX-2 van a inhibir preferentemente a COX-2. Si se incrementa la dosis, va a inhibir a COX-1. Va a causar menos efectos adversos, ya que inhiben COX-1, COX-2 inducible. Uno de estos ejemplos de medicamentos es el meloxicam. Va a haber inhibidores selectivos de CO2. Van a inhibir selectivamente a COX-2. Son 100 u 800 veces más selectivas. Tienen relación con problemas cardíacos. Algunos ejemplos es el celecoxib, heterocoxib. Ahora bien, los AINES van a causar 6 muertes cada 10.000 pacientes, 100.000 pacientes. La tasa de mortalidad la tasa de mortalidad es mayor a cáncer en útero o melanoma.
Se relacionan con problemas gastrointestinales en 13 a 30%. El uso conjunto de dos o más AINES va a aumentar la toxicidad sin mejorar la eficacia. Las complicaciones van a aumentar con la edad. Va a haber, va- bueno, tenemos el paracetamol que tiene un poco de toxicidad. Va a ser dosis tiempo dependiente. Su toxicidad va a ser dosis tiempo dependiente. Los AINES van a variar en su eficacia para control de dolor, inflamación y fiebre. En efectos adversos, tenemos la coagulación, hepatotoxicidad, nefrotoxicidad. Los AINES con grupos funcionales ácidos son unos medicamentos tales como el diclofenaco, ibuprofeno y ketoprofeno. Estos van a ser de más fácil acceso a áreas más irrigadas, se van a acumular en áreas inflamadas y en el líquido sinovial. Los AINES no ácidos como el coxib o paracetamol van a tener una distribución homogénea. Los AINES van a tener metabolismo de primer paso, lo cual implica interacciones farmacológicas. Presentan una elevada unión a proteínas plasmáticas como la albumina. Va a constituir otra fuente de interacciones por desplazamiento de fármacos como la warfarina, la cual es un anticoagulante. Ahora bien, hablaremos de la aspirina. La aspirina a dosis bajas es anticoagulante. Esta va a tener asociación con ibuprofeno y naproxeno. Va a disminuir el efecto de la aspirina y va a aumentar la gastrolesión. Las vías de los AINES. No solo van a inhibir a COX-2, tienen otras vías, tales como que se puedan incorporar a la membrana plasmática. Esto va a modificar su viscosidad eh, e interferir en la generación de señales de transducción, de inflamación o de dolor. También van a activar vías serotonérgicas desencadenantes, lo cual va a inhibir la nocicepción en el asta posterior de la médula espinal. También van a actuar disminuyendo al receptor NMDA, el cual es el receptor del glutamato. Va a provocar menor transcripción de dolor, va a inhibir receptores de sustancia P, va a inhibir la expresión de ICAM y BCAM, impidiendo la migración y la diapedesis de células inflamatorias. Otra forma va a ser inhibiendo la vasodilatación parcialmente. Son más eficientes en los dolores donde se involucra prostaglandinas. Otra forma es la acción antipirética. Se da por inhibir la síntesis de prostaglandinas de cuerpo y cerebro. Estas que actúan en el hipotálamo. Hay algunas cosas que se deben considerar al usar los AINES, tales como si la utilización será aguda o crónica, si la aplicación es con fines analgésicos o antiinflamatorios o en su dado caso antipiréticos. La inflamación tiene componentes inmunitarios. El paciente va a tomar medicamentos, va a tener interacciones farmacológicas. eh, si, también se debe considerar si la efectividad, si se debe considerar la efectividad, ya que esta va a variar de individuo en individuo. Es más fácil suprimir un dolor en sus comienzos aún establecido. El paracetamol y los AINES. Bueno, estos van a tener un mecanismo de acción diferentes y complementarios. Se puede iniciar solución parenteral y seguir enteral. La mayoría de los AINES tienen un efecto dosis dependiente hasta un efecto techo. Los AINES con un mismo mecanismo de acción van a ser antagónicos. Algunos son efecto tiempo dependiente. La dosis antiinflamatoria son superiores a las dosis analgésicas. Va a aumentar los riesgos de efectos adversos. Eh, Hay que considerar elevar el tiempo de latencia en relación al tipo de dolor crónico, agudo e intensidad. La analgesia no va a ser un todo o nada, va a ser un proceso de curva gradual.
La concentración en la sangre no siempre va a corresponder con el efecto de la analgesia. Esto puede provocar dosis excesivas y acumulativa. La disminución de un 50% de dolor escala EVA por AINE se va a clasificar como éxito farmacológico. El efecto eh, otiálgico, antipirético y antiinflamatorio van a tener diferente vida media y dosis para el mismo medicamento. El paciente muchas veces dice cuál fármaco acepta, es más eficaz, sin menor efecto adverso. La eficacia puede cambiar con el tiempo. La concentración de algunos AINES va a diferir entre el líquido sinovial y la concentración en sangre. Los AINES más selectivos de COX-2 van a tener más relación con problemas cardiovasculares. Los AINES van a tener un efecto central y uno periférico, el cual va a variar de acuerdo a cada fármaco. No se conocen todas las vías de acción. Se puede cambiar con adyuvantes. ¿Qué son los adyuvantes? Bueno, vamos a tener en los adyuvantes algunas clasificaciones como los opiáceos, que van a actuar a nivel del sistema nervioso central. En la interpretación del dolor, la cafeína, que se cree que eleva la sensación de bienestar, es un vasoconstrictor. Algunos tipos de dolor, como la migraña por vasos dilatados, va a ser más eficaz en esos casos en una dosis de 25 miligramos. Los antihistamínicos no hacen efecto en dolor o inflamación por inhibir la histamina. Tiene un efecto por su acción sedante. Los microelejantes ayudan a eliminar la contractura muscular. No se sabe el mecanismo de acción como tal. Vamos a tener una clasificación de los AINES que es por su estructura química, donde vamos a tener los salicilatos, donde tenemos a la aspirina y el clonixinato de lisina. Tenemos los indel, que son acéticos, acemetosina, indometacina, oxemetacina, o algunos de los ejemplos de medicamentos. Tenemos derivados, que va a ser el diclofenaco, etodolaco, ketorolaco. Los ácidos índicos oxicanos, que es el meloxicam y el piroxicam. Los ácidos índicos pirosolanatos, que es el metamizol, derivados arilpropicínicos, que es el ibuprofeno, el ketoprofeno y el naproxeno. Tenemos los coxibes, que es el meloxoquib, no, el celocoxib, heterocoxicam. Eh, para aminofenol, que es el paracetamol, va a haber clasificación de AINES por vida media, que hay vida media corta, menor a 6 horas. Algunos de los ejemplos es la aspirina, diclofenaco simple, ibuprofeno, y indonefacina, ketoprofeno. La vida media intermedia de 6 a 10 horas. Tenemos el ejemplo del Difurius 1. Vida media larga que es mayor a 10 horas. El naproxeno, piroxicam, diclofenaco. Estas van a tener una liberación de larga duración. Las interacciones más frecuentes de los AINES tenemos a las quinilonas, que pueden provocar convulsiones, los antihipertensivos, que pueden provocar antagonismo, diuréticos, que pueden provocar nefrotoxicidad, clopidogel, que pueden provocar hemorragias, y los antidiabéticos, que pueden provocar antagonismo de sulfonilureas. Los efectos adversos más usuales, tenemos que en el 20% de estos se dan en el sistema gastrointestinal, ya que va a aumentar la gastritis. Tenemos la agregación plaquetaria, hipertensión, nefropatía, síndrome de Reye, que se da en niños con infección viral. Eh, Mediante el uso de aspirina va a haber encefalopatía, degeneración de hígado, y va a tener una relación inmunitaria compleja. Ahora bien, veremos al ácido acetilsalicílico o la aspirina, la cual
Inhibe no selectivamente irreversiblemente a COX-1 y COX-2. Originalmente se sacaba de las hojas del sauce. Fue utilizado desde años 2004, fue utilizado desde hace 2400 años por egipcios y sumerios. Fue sintetizado en 1853. En 1899 fue comercializado por Bayer como la aspirina. Su consumo anual es de 120 mil millones de pastillas al año. El sauce servía y se daba de beber. Se dejó de usar por una ley que prohibía quitar la corteza del sauce para su uso posterior como madera. Se encontró que el sauce es la salicilina precursora del ácido acetilsalicílico. Va a tener un pK de 3.3. Se hidroliza fácilmente con el agua. Va a tener un olor a vinagre, que es el ácido acético. La biodisponibilidad es del 99%. Y bueno, aquí tenemos en este esquema al COX libre, que se va a unir para formar COX acetilado, el cual va a ser un inhibidor covalente permanente. Ah, en el otro esquema tenemos ácido acetilsalicílico, el cual el cual bueno, se va a agregar. Y bueno, tenemos que la aspirina se va a romper, va a hidrolizar al grupo acetil, se traslada a COX y lo va a inhibir covalentemente. Bueno, las presentaciones de la aspirina. Estas van a variar cada una en la tasa de desintegración, disolución, vida media y latencia. La masticable es de 500 miligramos, efervescente de 500 miligramos, 300 miligramos, va a tener menor latencia y duración. En polvo viene de 850 a 500 miligramos. Recubrimiento entérico es de 500 miligramos, mayor latencia y duración. Protector cardíaco de 100 miligramos. Ácido acetilsalicílico con ácido ascórbico de 400 miligramos a 240 miligramos. Ácido acetilsalicílico con cafeína, 500 miligramos por 30 miligramos. Aplicación externa, tenemos como crema, lociones y esta va a eliminar la queratina. Este medicamento no se debe administrar en menores de 10 años, ya que puede ocasionar el síndrome de Reye. Tenemos la dosis tóxica, que es de 200 a 500 miligramos por cada kilo. El, el salicilismo en el salicilismo se conoce también como dosis tóxica. Va a haber acófenos, la hiperventilación por la acidez del cuerpo, como deshidratación, va a inhibir el ciclo de Krebs, va a haber hipertemia por desacople de cadena respiratoria. La dosis letal va de 500 miligramos por kilogramo, que son de 20 a 60 pastillas. Tiene una letalidad del 5 al 15% en intoxicación. La dosis usual depende del efecto a llegar sin obtener dosis tóxica. Las dosis bajas tenemos 75 a 8 miligramos al día. Esto va a funcionar como un antiagregante y va a tener una vida media de 7 días. De 6 a 8 miligramos por día vamos a tener un efecto antiinflamatorio con vida media de 6 horas. De 6 horas, el 80% de las dosis va a ser absorbida. El único AINE que disminuye el riesgo a eventos cardiovasculares va a ser la aspirina. En el embarazo se prefiere el uso del paracetamol se debe evitar en el primer trimestre. Esto debido a que puede ocasionar el cierre prematuro del conducto arterioso. La pseudoalergia. Bueno, los AINES no inhiben al OX,
van a tener una desviación del ácido araquidónico, eh, a una formación de leucotrienos provocando cefalia, acúfenos, mareos, broncoconstricción. No se debe administrar, por lo cual no se debe administrar a la aspirina a los asmáticos. Posteriormente se estará hablando de asma más a detalle. La alergia verdadera. Bueno, en esta hay presencia de urticaria, edema, baja depresión, taquicardia, eliminación por orden. La vida media va a aumentar con la dosis. El tiempo que llega al 50% del punto máximo. Va a haber saturación de enzimas. En 300 miligramos vamos a tener vida media de 3 horas. 600 miligramos de 6 horas, 2 gramos de 9 horas y 4 gramos de hasta 15 horas. El ácido acetil salicílico va a ser un salicilato, lo cual va a ser un salicilato y va a tener una conjugación con glicina y glutatión. Va a tener una depuración del riñón el 75%. Y bueno, aquí tenemos un esquema donde podemos ver que eh, la aspirina va a tener, bueno, aquí tenemos una gráfica donde vemos la dosis y el efecto y la vida media que va a tener. En una dosis de aproximadamente 1600 miligramos vamos a tener una vida media de 4 horas. Esto va a tener un efecto antiinflamatorio. Un efecto analgésico con vida media de 6 horas, aproximadamente 250 miligramos. Un efecto antipirético aproximadamente entre 100 y 200 miligramos que va a durar 8 horas. Y un efecto antiplaquetario de 7 días de vida media de 7 días. Por eso esto va a tener, la aspirina tiene un efecto dosis, ya que dependiendo de la dosis administrada va a variar el efecto. El paracetamol y el acetaminofén van a inhibir la síntesis de prostaglandinas en el sistema nervioso, provocando efectos antipiréticos, analgésicos. Va a tener menor efecto sobre COX periférico de tejidos. Va a ser un antiinflamatorio muy leve. No va a afectar la función plaquetaria. No se considera AINE. También va a inhibir la captación de anandamida. Va a aumentar la presencia en la hendidura simpática, va a tener un aumento en la síntesis de serotonina, va a inhibir la producción de oxígeno nítrico, va a disminuir la sustancia P, va a tener una eficacia intermedia, ya que va a reducir un 50% el dolor, de 3.5 teniendo uno más eficaz y 5 menos eficaz, eh, con, combinado con un opiáceo es de 2.2. La mayoría de los dolores dentales moderados va a ser aproximadamente de 3 a 3.5. Se van a considerar fuertes de 2 a 3 e intensos de 1 a 2. Tiene un efecto techo. En pocos casos la dosis de 1 gramo va a superar 650 miligramos. La, Se va a usar para la fiebre y dolor moderado. Va a ser útil en pacientes con riesgos gástricos. El primer escalón del dolor de la OMS va a estar en el primer escalón de dolor de la OMS. Se junta con coadyuvantes, pasa al segundo escalón. Va a ser un fármaco de primera elección en niños con enfermedades virales. Va a ser un medicamento de rápida absorción, de metabolismo de primer paso y segundo paso en el hígado por conjugación. La conjugación con glutatión va a ser saturable, ya que hay poco glutatión. Mayores dosis no pueden ser conjugadas y eliminadas por el riñón. El metabolito no eliminado se va a unir al ADN de los hepatocitos. Esto va a provocar que se mueran. No se debe usar en enfermedades hepáticas. Bueno, el paracetamol va a tener el efecto del primer paso en el hígado.
dando así como resultado N-acetil o P-benzoquinoneína. El metabolito más reactivo con ADN bueno, el metabolito va a reaccionar con ADN. La conjugación va a ser saturable si se elimina por el riñón. La conjugación con glutatión va a ser el efecto de segundo paso. El proceso, en proceso de inflamatorio grave, los altos niveles de ácido araquidónico, el paracetamol no va a inhibir la síntesis de prostaglandinas. En inflamación moderada va a inhibir el 80% de COX-2 y COX-1 al 50%. La gastroselectividad va a ser necesario inhibir 95% de COX-1 en el estómago. Dosis elevada o prolongadas, al inhibir COX-2 en el riñón, va a aumentar la presión arterial. Bueno, esto puede pasar. Puede llegar a aumentar la presión arterial. Ahora bien, vamos a ver lo que es ácido araquidónico. Bueno, va a ser un ácido graso poliinsaturado omega de 6 de 20 carbonos. Van a ser 4 dobles. Eh, Va a tener enlaces en la posición 5, 8, 11 y 14. Va a formar parte de los fosfolípidos de las membranas celulares. Va a ser un precursor de los eicosanoides, son los que tienen 20 carbonos. Va a ser liberado por varios factores como la presión, temperatura, lesión, alteraciones en la membrana, activación de fosfolipasa A. La fosfolipasa A va a ser una enzima que rompe al ácido araquidónico, provocando su liberación. Una vez libre y disponible, una vez libre va a estar disponible también para COX y LOX. Bueno, en este ejemplo tenemos la membrana celular, donde llega un estímulo al ácido araquidónico. Este va a liberar fosfolipasa A. Se va a dar la liberación del ácido araquidónico. Va a estar libre en citosol. Bueno, vamos a tener a COX-1 constitutiva, la cual va a producir prostaglandinas relacionadas con la homeostasis. Eh, bueno, cuando se une con el ácido araquidónico va a producir prostaciclinas y tromboxanos. El COX-2 inducible, tenemos a P6 relacionados con el dolor e inflamación, cambia el umbral de nociceptores y procesamiento del dolor. LOX va a oxigenar el ácido, va a producir 5 lipoxigenas, bueno, se va a unir el carbono 5. Tenemos nos va a dar un leucotrino, cual bueno, como se mencionaba, aquí se va a unir, se va a oxigenar en el carbono 5. Y bueno, va a quedar así la molécula. Cada grupo de caspasas van a activar las citoquinas, enzimas y proteínas necesarias para una actividad específica de la inflamación u apoptosis, activación de células T, B, NF, etcétera, y replicación celular. Ahora bien, tenemos la cascada de ácido araquidónico. Este lípido se encuentra en la membrana celular, va a formar parte de su estructura. El ácido araquidónico se va a liberar de la membrana y al activarse la enzima fosfolipasa A, esta enzima se puede activar por muchas situaciones, como isquemia, cambios de pH, daño a la membrana celular, hormonas, angiostenia, epinefrina y bueno, entre otras cosas. La fosfolipasa, al liberar el ácido araquidónico, es el sustrato para varias enzimas. Ahora bien, COX-1. COX-1 va a tener formas que se designan 1, 2 y 3. Va a ser una enzima periférica de membrana, va a catalizar reacciones de oxigenación y peraxidación. Va a colocar un oxígeno en la parte cíclica del ácido araquidónico, va a regular angiogénesis
y a su vez la inflamación produce prostaglandinas, PB1, 2, 3, etcétera. Va a tener tres isoformas. Isoforma 1 va a ser constitutiva, va a siempre activar en un rango estrecho, regula funciones en varios órganos como el estómago, riñones y cerebro. La isoforma 2, que va a ser inducible, en forma no inducida va a haber muy poco. Si se activa, va a aumentar su concentración y actividad. Va a tener relación con la inflamación. La isoforma 3 se encuentra en el cerebro, va a formar, va a formar parte de COX-2 que regula la percepción del dolor. Ahora bien, hablaremos de la inflamación. Viene del latín inflamatio, que es encender, hacer fuego. Va a ser una respuesta inespecífica, inmunitaria e innata. En los tejidos vascularizados y conectivos es donde se va a dar. El objetivo principal es la defensa, aislamiento, destrucción y del agente y la reparación del tejido. Tiene el sufijo itis, que significa infección, no inflamación. No es una enfermedad, es una respuesta en efecto saludable. Los agentes inflamatorios vamos a tener que hay biológicos, físicos, químicos, traumáticos, vasculares e inmunitarios. Los romanos y los griegos ya habían descrito la inflamación como, bueno, había sido descrito por Cornelio Celso, que identificaba 4 signos cardinales. Posteriormente, Virchow va a añadir el quinto signo. Los signos que tenemos es uno, el tumor, que es el aumento del líquido intersticial y edema. Tenemos rubor, que es el enrojecimiento, va a ser principalmente dilatación. El color va a ser aumento de temperatura por vasodilatación, lo cual va a provocar aumento en el consumo de oxígeno. El dolor se va a dar por liberación de sustancias que van a activar los receptores como la prostaglandina y la histamina. Pérdida o disminución de función. Los cambios hemodinámicos, que son como la vasoconstricción arterial inconstante y breve, vasodilatación arterial y capilar, el aumento de la velocidad del flujo sanguíneo, lo cual nos va a provocar una hiperemia, aumento de permeabilidad vascular, salida de exudado, lo cual nos va a dar un edema. La salida del líquido de los vasos va a provocar aumento de la viscosidad de la sangre, la disminución de la velocidad de la sangre eh, es otro de los cambios que va a haber. A su vez va a haber acumulación periférica de leucocitos, macrófagos y y tenemos también que las células endoteliales se van a activar expresando proteínas de adhesión, los leucocitos. Los MN y macrófagos salen del vaso, lo cual nos va a causar una diapedesis. Mm, La salida de líquido, proteínas y células va a ser la exudación. El exudado es, bueno, aquí tenemos que el líquido extracelular con alta concentración de proteínas y restos celulares. Tenemos también el transudado, que es el líquido extracelular bajo en proteínas. El edema, que es el exceso de líquido intersticial. Pus, tenemos que es el exudado purulento rico en leucocitos, células muertas y microbios. Los macrófagos van a ser los principales en el inicio de la inflamación. Poseen varios receptores específicos para microbios y células muertas. Los macrófagos van a reconocer a estas células y microbios produciendo citoquinas, interleucina 1 y TNF-alfa. Van a actuar sobre células endoteliales. Tenemos a los mastocitos que pueden reaccionar al estrés físicamente, como el calor, frío y presión. Esto para producir histamina. Bueno, aquí en el esquema tenemos la inflamación, donde va a haber una lesión. En esta lesión van a entrar bacterias. Posteriormente aquí podemos ver las células muertas. Se van a liberar toxinas LPS. Tenemos el fibroblasto y el receptor.
tiene receptor de DAMPS y PAMPS. Aquí tenemos la plaqueta, el receptor. Bueno, ¿qué más podemos observar en este esquema? Aquí tenemos cuando se genera el espacio entre las células. Esto porque, salieron líquidos. Estos líquidos van a tener que ver en el cambio del flujo, lo cual va a aumentar la viscosidad. Aquí tenemos la marginación de las células que se empiezan a ir hacia la periferia del vaso. Después se van a adherir para cerrar para cerrar la lesión. Y las células que intervienen aquí son las plaquetas. Va a haber la acción de rodamiento. Primero va a haber la acción de rodamiento y posteriormente la acción de adhesión. Tenemos al neutrófilo, que va a ser una célula de vida corta y va a ser muy rápido. Van a ser muy abundantes. El, el monocito va a tener vida media corta. El macrófago una vida media y va a ser el que más tarda en llegar. Eh, es una relación compleja en el tejido vascularizado. La inflamación va a estar relacionada con la reparación de tejidos. Va a destruir, diluir y localizar un agente patógeno. Va a eliminar células, restos tisulares, necróticos. Puede haber efectos como la fibrosis, cicatrices, obstrucciones intestinales o limitación articular. Se va a dar por dos fases. La fase aguda, que va a ser breve, de minutos a horas, en donde va a haber exudación de fluidos, proteínas plasmáticas, migración de leucocitos y neutrófilo. La crónica va a durar de días a meses. Va a ser el traslape entre la fase inflamatoria y la reparación. La inflamación continúa con la reparación. Va a ser en ciclos de activación y desactivación. La proliferación de leucocitos, vasos, tejidos y tejido conjuntivo y macrófago. Es lo que va a haber en la fase crónica. Ahora bien, tenemos al inflamasoma. Va a ser un complejo multiproteico, el cual va a regular la inflamación. Va a inducir a la apoptosis. Se activa por receptores tipo TLR y NOT. Estos receptores van a identificar patrones patógenos específicos. Al activar los receptores, se activan las caspasas. Las caspasas van a ser proteasas, enzimas que rompen proteínas. Van a ser proteasas que son las enzimas que rompen proteínas. Va a haber de varias formas. Se van a agrupar en grupos inflamatorios o grupos apópticos, inhibidores de caspasas. Se producen como em, se producen como forma inactivas, como simógenos. Unas caspasas van a activar a otras caspasas. Ahora bien, tenemos a LOX, que es la lipooxigenasa. Va a colocar el oxígeno en la cadena del ácido araquidónico. Se produce leucotrienos con ciloquinas. Van a estar relacionados con el asma y la contracción muscular. El sitio activo de COX y LOX van a ser canales hidrofílicos parecidos en un 60%. La diferencia es que hay una isovalencia en la posición 523 de COX-1. COX-2, la posición 523, hay una valina. El canal de COX-2 va a ser más grande y va a tener una presencia de pliegue lateral, como podemos ver aquí. Va a ser menos lipofílico, también es una característica que tenemos. Tenemos que el sitio activo de COX-1 va a ser hidrofóbico y el de COX-2 hidrofílico. Eh, bueno, veremos la diferencia del sitio activo de COX-1 y COX-2. También que hace que la afinidad del sustrato cambie. Bueno, los AINES analgésicos no esteroideos van a ser moléculas que se parecen al ácido araquidónico. Al entrar al sitio activo no van a producir prostaglandinas, que es lo que se mencionaba hace rato. Aquí el ácido araquidónico entra y produce prostaglandinas. Al haber el AINE, va a entrar y no va a haber producto. Los AINES van a haber no selectivos como la aspirina, el cual va a inhibir a COX-1 y COX-2 por igual.
Va a haber con enlace covalente que se unen fuertemente al sitio activo y no se liberan. Van a inactivar a COX. Va a haber selectivos que se unen más a un tipo de COX. Usualmente es COX-2. Uno de los medicamentos, que tenemos es el Celecoxib. Van a inhibir, en teoría, la parte inducible. No interfieren con COX-1. Se conocen como COXIP. La aspirina va a inhibir a COX-1 y COX-2. Va a tener una derivación de sustrato a LOX, lo cual va a provocar asma. Aquí tenemos 100 moléculas de ácido araquidónico, las cuales se van a ir 60 a COX-1, 20 a COX-2, 10 a LOX. Si le agregamos la aspirina de las 100 moléculas, se van a ir las 100 a LOX, provocando contracción bronquiopulmonar. Esto va a intervenir en el asma. Bueno, en este esquema tenemos a PRR, que es un receptor de reconocimiento de patrones. Tenemos que PRR se une a PAMS o DAMS, así activando a la fosfodipasa H. Van a romper el ácido araquidónico. Se va a liberar el ácido araquidónico, provocando un aumento en el sustrato para LOX, el cual va a generar leucotrinos. Esto va a provocar asma para COX-2 inducible, que a niveles bajos de COX-2 va a haber activación de lipoxinas. Esto va a dar un efecto antiinflamatorio. Tenemos que va a generar prostaglandinas con retroalimentación negativa, que una vez que ya no sean necesarias, va a pedirle que ya no produzca más. Si hay altos niveles de prostaglandinas, van a actuar en retroacción negativa, como se mencionaba, inhibiendo a COX-2. Tenemos a COX-1 constitutiva, em, que que TX va a dar plaquetas. eh, se, ¿Cómo se activa COX interna por prostaglandinas? Va a liberar CO, que va a modificar el citoesqueleto, cambiando así la forma de la célula. Eh, COX-1 constitutiva va a producir prostaglandinas en el cerebro. Bueno, este hipocampo es sensible a citoquinas y LP5. Va a haber señales de estrés, patogenia o celular. Va a ser inducible a producción de prostaglandinas en estas células. Va a activar el aumento de temperatura y sensibilidad al dolor. En el sistema nervioso va a aumentar los canales de sodio y disminuir los canales de potasio. En los vasos va a haber vasodilatación por la entrada de las prostaglandinas. Como podemos ver aquí, se crean los espacios, los espacios por la vasodilatación. Se va a alterar el citoesqueleto por el calcio. La prostaglandina de activación o adhesión, integrinas necesarias en el rodamiento y diapedesis. Va a tener efecto en el riñón, que estimula la síntesis de transportadores osmóticos. Si no hay transportadores, se va a acumular las sustancias, provocando un daño en el riñón. Bueno, va a tener un efecto en los macrófagos, regulando sus movimientos, que la diapedesis y activación. Va a haber este efecto en el estómago, donde, bueno, aquí en ese esquema tenemos el moco bicarbonatado. Bueno, el enterocito en el estómago va a ser la célula protegida por el moco y bicarbonato del ácido clorhídrico y proteínas para la digestión. La falta de esta protección va a causar una lesión debido a que se activa COX y aumenta las prostaglandinas. Va a inhibir la bomba hidróxido potasio ATPasa, produciendo más moco y bicarbonato. Bueno, aquí se puede ver que aumentan bueno, va a haber una lesión, la cual va a activar a COX-2, va a estimular a que se aumenten las prostaglandinas, eh, produciendo esto, haciendo que se produzca más moco
y se active la bomba hidróxido potasio ATPasa, liberando hidróxido y posteriormente formando ácido clorhídrico. Bueno, tenemos que el estómago es el órgano de la digestión. Va a haber inhibidores de bomba como el omeprazol y el pantoprazol. Va a tener una reacción buffer fuerte con el bicarbonato, generando CO2. Va a haber distensión y va a activar a la gastrina. Tenemos una que tiene una función buffer débil con el hidróxido de aluminio, cambiando el pH más lento y va a durar más tiempo. Bueno, los corticoides. Vamos a hablar ahora de los corticoides. La corteza suprarrenal va a producir tres tipos de corticosteroides: los glucocorticoides, mineralocorticoides y andrógenos. La corteza va a tener va a tener tres zonas. Cada una va a sintetizar una forma de esteroide a partir del colesterol. Tenemos la zona glomerulosa, que de externa va a producir mineralocorticoides, aldosterona, y va a regular el metabolismo de sal y agua. La zona fasciculada va a ser la zona media, va a producir glucocorticoides, cortisol, va a tener un metabolismo de glucosa y estrés. La zona reticulada, que es la interna, va a producir andrógenos. Eh, la hormona adrenocorticona, ACTH, va a ser producida en la hipófisis, va a regular las hormonas mencionadas. Los glucocorticoides van a servir como inhibidores de la secreción de ACTH. Tenemos que se unen a receptores citoplasmáticos intracelulares. eh, Estos en el complejo receptor hormona. Se va a trasladar al núcleo, va a promover la expulsión de genes y puede tardar horas o días. Ahora bien, los glucocorticoides. Tenemos el cortisol, va a ser el principal glucocorticoide, va a ser de producción diurna, tiene un pico en la mañana. El estrés y concentración de esteroides va a influir sobre la secreción, va a inhibir la inflamación sin importar su origen, ya sea infeccioso, químico, físico, inmunológico, e inhibe la inflamación inmediata, eh, como el rubor, dolor, tumor y la fiebre. Van a ser tardías. También va a inhibir inflamaciones tardías como la cicatrización y la proliferación celular. Va a inhibir más a la inmunidad celular que lo humoral. La función de los glucocorticoides. Bueno, van a promover el metabolismo de glucosa, como la gluconeogénesis, el metabolismo de aminoácidos, va a aumentar la resistencia al estrés, va a disminuir los eosinófilos, basófilos, monocitos y linfocitos. De la circulación, los a tejidos linfáticos. Va a aumentar, va a provocar el aumento de enterocitos y plaquetas. La acción antiinflamatoria inhibe los leucocitos, macrófagos, citoquinas, fosfolipasa, y va a estabilizar la membrana de mastocitos y basófilos, lo cual va a provocar la disminución de la liberación de histamina. Bueno, tenemos que concentraciones elevadas de glucocorticoides va a provocar retroalimentación negativa sobre ACTH, va a inhibir la producción de glucocorticoides y tiroxina. Se va a alterar la filtración glomerular. Tenemos el eje hipotalámico hipofisiario suprarrenal, donde tenemos que el hipotálamo va a generar CPH, que es la hormona liberadora de adenocorticotropina. Esta va a estimular a la hipófisis anterior para generar ACTH, que es la hormona adenocorticotrópica. Va a tener estimulación suprarrenal, que va a producir glucocorticoides y mineralocorticoides, teniendo así una retroacción negativa, ya sea en el hipotálamo o en la hipófisis, haciendo que se deje de producir, o sea, dejen de producir las hormonas. Los derivados sintéticos de corticosteroles va a variar en su potencia antiinflamatoria, mineralocorticoide y duración de acción.
Se usan en reacciones alérgicas como enfermedades inmunitarias, inflamación. Va a tener rotamiento de restitución. La restitución. Bueno, tenemos la enfermedad de Addison, donde no hay respuesta ante estímulo de ACTH en la corteza adrenal. Se va a administrar hidro, hidrocortisano. Se va a identificar a la natural. Tenemos el síndrome de Cushing, donde va a haber hipersecreción de glucocorticoides, va a haber mucha ACTH por posible tumor, va a haber síndrome de Cushing iatrogénico. Bueno, más adelante se hablará de esta enfermedad a detalle. Tenemos el control de la inflamación, va a tener una reacción autoinmune como las alergias. No son curativas, va a haber clasificación local, sistémica, parenteral, enteral, endérmico y pulmonar. Va a regular el estímulo como la maduración pulmonar en los bebés prematuros. Todos los glucocorticoides trópicos van a potenciar, van a tener el potencial de suprimir el eje hipotalámico hipoficiario suprarrenal. Va a tener una unión del 90% de proteínas, va a ser de rápida absorción, va a metabolizar en el hígado en la fase 1, conjugación fase 2 y se va a excretar por el riñón. Las consideraciones para la clasificación. Tenemos la actividad glucocorticoide versus la mineralocorticoide. Va a tener duración de acción, tipo de administración y hora del día. La administración por más de 2 semanas va a suprimir el eje. Tenemos que los corticosteroides pueden ocasionar osteoporosis, inhibiendo la formación de hueso, van a inhibir la síntesis de hormonas sexuales como las androgénicas, van a producir eh, coloratos, hiperglucemia, atrofia de piel y estrías. El síndrome de Cushing. Bueno, el síndrome de Cushing tenemos, va a ser producido por la exposición alta y prolongada de corticosteroides. Puede ser por alta secreción de ACTH o CRH por un tumor. Las características, bueno, va a haber obesidad central, abdomen protuberante y extremidades delgadas, cara de luna llena, redonda y roja, hipertensión, acné, sed, problemas de disfunción eréctil, diabetes y depresión. Eh, Tenemos la descontinuación. La descontinuación repentina puede presentar supresión del eje, como insuficiencia suprarrenal aguda. La producción usual del cortisol de 12 a 30 miligramos equivalente a de 3 a 7.5 miligramos de prednisona puede aumentar 10 veces por estrés. Eh, a mayor dosis, bueno, la dosis mayor a 20 miligramos de prednisona va a suprimir el eje. El eje va a tardar en activarse de 2 a 7 días. Si la duración fue menor a 10 días de tratamiento, el tratamiento crónico va a tardar más de un año en activarse el eje. Tenemos la dosis de tratamiento. Tenemos de que de 60 miligramos al día se tiene que disminuir 10 miligramos al día cada semana. De 20 a 60 miligramos al día se tiene que disminuir 5 miligramos al día cada semana. De 10 a 14 miligramos se tiene que disminuir 25 miligramos al día cada semana. Y así sucesivamente. Tenemos la dosis de suspensión. 30 miligramos de hidrocortisona, 0.75 miligramos de dexametasona y 2.5 miligramos de prednisona. Vamos a tener que va a ser más fuerte la administración en la noche. Como podemos ver en este esquema, que el cortisol va a estar más, más arriba en la noche. En cambio, la melatonina va a estar más activa en el día. Ahora bien, hablaremos del estómago. Es el órgano de la digestión. Se necesitan muchos pasos para la digestión.
Va a producir 25 litros de jugo gástrico y va a tener un pH de 1,3. Tenemos la finalidad que va a tener finalidad catabólica, que es hacer macromoléculas que se ingieren, moléculas sencillas de lípidos, carbohidratos y proteínas. Es necesario pH enzimático, es necesario pH enzimas detergentes específicos. Va a tener sus partes: el esófago, el cardias y el fondo. El esfínter esofágico interior. Si hay deficiencia va a haber reflujo gástrico. Las capas celulares. Tenemos la mucosa, la cual va a producir enzimas y ácido clorhídrico. La submucosa va a tener venas y arterias y la muscular se va a encargar de la movilidad. La capa mucosa. Va a haber células G que van a producir gastrina, células D que va a haber células D. Va a haber enterocromafines que van a producir esta histamina, células parietales que van a producir pepsinógenos, posteriormente va a producir pepsina para la digestión de proteínas. Se va a encontrar la bomba cloro-potasio ATPasa, donde se va a sacar el cloro para entrar el potasio, se va a unir a un ácido y va a producir ácido clorhídrico. Las células mucosas van a producir moco y bicarbonato para proteger la fosfolipasa A. Se va a liberar ácido araquidónico. COX-1 va a producir prostaglandinas, va a activar la célula mucosa, produciendo moco, inhibiendo la bomba cloro-potasio ATPasa. La bomba se va a activar por 3 vías. Por la gastrina, las células G que van a producir gastrina, la histamina producida por células enterocromátinas, la acetilcolina que va a ser producida por el nervio vago, se va a activar por estrés o por estar nervioso. Úlcera péptica. La pérdida de la copa mucosa posterior a la gastritis crónica va a ser la úlcera péptica, puede evolucionar a una perforación. Se cree que es el desequilibrio ante factores agresivos como el ácido pepsina H. pylori. Los factores defensivos como secreción gástrica de moco y bicarbonato van a generar prostaglandinas. Eh, Tenemos que que la digestión gástrica a un pH de 1,2 a 4 va a causar la desnaturalización de proteínas, activando las enzimas eh, y la ionización de moléculas para ser absorbidas, la destrucción de bacterias patógenas. A un pH mayor de 4 va a haber menor absorción, va a aumentar la posibilidad de infecciones y no se va a observar bien los anti, antimicóticos, el hierro y las tetraciclinas. Los medicamentos más utilizados para esto son los inhibidores de bomba de protones, los cuales se van a encargar de inhibir la bomba cloro-potasio ATPasa de la célula parietal. El omeprazol va a tener una vida media de 1 hora con una dosis de 1 cada 12 horas a 24 horas. El pantoprazol con una vida media de 2 horas, una dosis de 1 cada 24 horas. Se va a absorber a un pH menor a 5. Puede causar taquifilaxia. Su uso crónico puede causar taquifilaxia. Se tiene que aumentar la dosis. El estómago está diseñado para pH ácidos. Al ser inhibido por omeprazol, esto va a tener un aumento, va a tener el aumento que va a producir más ácido. Los análogos de prostaglandinas van a ser moléculas parecidas a las prostaglandinas. Así van a inhibir la bomba cloro-potasio ATPasa. Pueden producir diarrea y síntomas de infección gástrica. Tenemos en este caso el misoprostol, el cual va a ser mayor duración que la de las prostaglandinas. Los neutralizadores de ácido gástrico. Aquí va a haber dos amortiguadores de pH, los neutralizadores fuertes como el bicarbonato. En la relación van a liberar gas, CO2, va a provocar distensión, van a provocar gastrina y van a activar la bomba cloropotasio ATPasa. Si la distensión es grande, va a haber riesgo de perforación gástrica. Los neutralizadores débiles
Vamos a tener el hidróxido de aluminio, que va a ser un amortiguador de pH, va a tener una reacción lenta, va a ser menos potente que el bicarbonato y va a relajar músculo liso, retardando la evacuación. Puede causar estreñimiento. Tenemos el sucralfato. La sacarosa sulfatada se va a polimerizar a un pH de 4, va a provocar enlaces transversales y va a tener una consistencia de gel pegajoso. Va a tener una función parecida a la del moco estomacal. Tenemos el subcitrato de bismuto coloidal. Va a ser un complejo de ácido cítrico y sales de bismuto. Va a ser altamente soluble en agua. A mayor pH, a un pH menor de 5, se va a precipitar en úlceras. Va a aumentar las prostaglandinas y va a inhibir enzimas de H. pylori. Los inhibidores receptores de H2, ya no hay en México. Los más usuales son el cimatidina, baritidina, famatidina. Van a inhibir solo al receptor H2 de la bomba cloropotasio ATPasa. Los antieméticos eh, pueden causar vómitos y sensación de mareo. La etiología va a ser muy diversa: el embarazo, digestivo, movimientos y cinetosis. Cada fármaco va a actuar sobre diferente receptor. Tenemos dimeidranato, es el fármaco más utilizado. Va a ser agonista de receptores de H1 de histamina. Va a inhibir receptores va a inhibir receptores de la acetilcolina. Puede provocar sueño. Va a inhibir la histamina. Bueno, tenemos también el endosertán. Va a provocar mareos, va a causar antagonismo en el receptor SHT3 de la serotonina. La doxilomina puede causar náuseas en el embarazo. Tenemos el metoclopramida, que va a ser un antiemético y plosimético. Va a inhibir náuseas y va a aumentar el movimiento peristáltico intestinal. Va a ser antagonista de receptores dopaminérgicos. Va a relajar el esfínter pilórico. Va a aumentar el peristaltismo del duodeno y el yeyuno. Va a acelerar el vaciado gástrico. Puede producir sedación en algunas paredes. Tenemos ahora bien a Helicobacter pylori. Pylori viene del latín pylorus pilaro, que va a ser parte del estómago. Va a ser una bacteria gram negativa. Va a tener una forma de bacilo helicoidal, en forma de espiral. Solo está en el estómago humano. Se puede atornillar por su forma y tiene de 4 a 6 flagelos. Va a tener un uso hidrógeno para producir metano, que es la fuente de energía. Es una catalasa positiva. Los flagelos y su forma van a provocar van a taladrar el moco gástrico. Bueno, el amoníaco, bueno, va a tomar la urea del medio, la va a transformar en amoníaco y bueno, va a ser la enzima de la ureasa. El amoníaco resultante va a elevar el pH cercano. Las bacterias se van a proteger de la acidez estomacal. El amoníaco tóxico para otras bacterias y los enterocitos van a formar úlceras. El estómago va a sentir cambios de pH ácido a alcalino. Se va a producir más ácido, lo cual va a irritar al estómago, duodeno, esófago y a los dientes. Puede causar cáncer por la inflamación crónica. El sistema inmunitario no lo puede eliminar. Se crea una vía de administración oral fecal y oral. Sus diagnósticos por anticuerpos en el suero, prueba de urea,
y la prueba de urea. El tratamiento, bueno, se van a usar de 2 a 3 antibióticos con inhibidor de bomba de protones, como el metronidazol más la amoxicilina, por 14 días. El omeprazol, más el omeprazol va a tener una eficacia del 55%. La cloritromicina más amoxicilina, más omeprazol va a tener 14 días. Se va a tomar por 14 días. Ahora bien, veremos la erosión dental. Va a ser la presencia del origen no bacteriano. Sí, el origen es por gastritis. Si el origen es por gastritis o reflujo gástrico, las caras palatinas de los dientes anteriores superiores, van a estar erosionadas. Si es por alimentos, como chupar el limón, se va a presentar en la cara vestibular de los anteriores superiores. Ahora bien, tenemos lo que es una hernia hiatal. Va a ser parte del cardias, va a quedar protruido en el diafragma, va a provocar deformidad en el esfínter, va a impedir el cierre adecuadamente. Esto va a permitir la salida de gases y jugo gástrico. Se debe al envejecimiento. Se hace más débil el diafragma, puede producir tos crónica, estreñimiento por esfuerzo o defecar. Eh, por esfuerzo a defecar. Eh, Bueno, el 20% de la población va a ser asintomática. Se puede relacionar con cáncer de estómago o anemia. Aquí tenemos un esquema que nos muestra lo hablado. El citrato va a liberar hidróxido. También va a entrar, el bicarbonato va a liberar este hidróxido. Bueno, va a entrar H2O y CO2. El bicarbonato va a salir, se va a liberar hidrógeno, hidrógeno se va a juntar con el cloro. Ahora bien, van a haber aminoácidos proteicos de la dieta, los cuales van a ser sensibles a la distensión de células G, provocando gastrina y liberándola, que se van a juntar acá. La neurona va a producir acetilcolina, que se va a transformar en acetilcolina. Se va, bueno, va a entrar igual y posteriormente aquí la lesión por ácido, se va a ocasionar una lesión por ácido clorhídrico, y proteasa. Esta va a activar el ácido araquidónico que va a activar a COX-1, provocando la generación de prostaglandinas. Las células entéricas van a producir histamina, igual. Las prostaglandinas van a activar, van a provocar una activación de la bomba sodio, de la bomba cloro potasio ATPasa, produciendo moco y bicarbonato. Va a inhibir, bueno, va a activar a la bomba cloro potasio ATPasa. Igual la histamina la va a activar, como también lo va a activar la gastrina. Esto en esta bomba va a entrar potasio y va a salir cloro, uniéndose con el hidróxido que salió, formando ácido clorhídrico. Y bueno, esa sería la manera en la que funciona. Tenemos lo que es la hipocloridria. Va a ser la producción de ácido clorhídrico en el estómago bajo o nulo. Baja o nula. Va a causar problemas de digestión, absorción, gases y crecimiento bacteriano. Tenemos el dimeticano, que es un silicón inerte, va a disminuir la tensión superficial de las burbujas mucogaseosas, va a permitir su desintegración. Ahora bien, veremos diarrea. Va a hacer heces pastosas o líquidas de 3 a 5 veces al día. La diarrea aguda va a ser autolimitada, va a ser duración máxima de 3 días, va a provocar baja absorción de nutrientes, aumento de peristaltismo y usualmente es infecciosa. El intestino va a expulsar rápidamente el alimento en mal estado o bacterias tóxicas. Puede ser infecciosa, ya sea por bacteria, ya sea bacterias por alimentos o sobrecrecimiento intestinal. Este,
no infecciosa por alimentos con LPS o toxinas, ya sea cocinadas, las bacterias van a morir, pero van a permanecer toxinas termoestables. Esto va a causar sensibilidad. También puede ser con sensibilidad a los alimentos como gluten, alergias alimentarias, intolerancia a la lactosa, síndrome de intestino irritable. También podría ser una de las razones de esta diarrea. Eh, Tenemos la diarrea secretora. Va a haber células intestinales que van a reconocer toxinas en el bus intestinal. Para protegerse van a aumentar los movimientos intestinales, van a intervenir en el proceso de absorción, van a pasar a secretar agua al intestino con tal de dividir la toxina y expulsarla rápidamente. Tenemos la diarrea osmótica, la cual va a hacer el aumento de partículas en el intestino. Los enterocitos no pueden absorber, se hace una solución hipertónica, provocando disminución de líquidos intracelular. Va a haber aumento de peristaltismo en esta por disminución de bacterias, por disminución del borde de cepillo. Se disminuye la superficie de absorción, aumentando el peristaltismo. El borde de cepillo van a ser superficies en contacto con el alimento, las cuales se pueden alterar por desnutrición crónica, bacterias, problemas inmunes, toxinas, bacterias y virus, entre otras cosas. La mayoría de las infecciones intestinales van a ser virales en su 70%. Tenemos la diarrea infecciosa. Eh, las enfermedades infecciosas se tratan con amicacina, pectina, caopectates, metronidazol, trimethoprim. No se debe usar loperamida. Va a haber aumento de prostaglandinas por infección, lesión, úlcera. Va a haber aumento de peristaltismo, lo cual va a aumentar la diarrea. No se debe usar soluciones para deportistas ya que son hiperosmóticas, pueden aumentar la diarrea. No se debe ayunarlo porque va a disminuir la absorción. Evitar alimentos procinéticos como las bayas, ciruelas, granos, enteros, leche y queso. Consumir probióticos. Bueno, las heces de 1 a 2 al día se va a considerar estreñimiento, de 3 a 4 ideal, de 5 a 6 o 7 diarrea. Ahora bien, vamos a hablar de Clostridium difficile. Va a ser una bacteria gram positiva. Va a ser anaerobio estricto, va a tener va a ser parte de la microbiota normal. Va a ser el primero en causar colitis pseudomembranosa por erradicación de microbiota por antibióticos que van a formar espora. Va a ser difícil de hacer crecer en cultivos, va a causar diarrea autolimitada y factores de virus. Y bueno, va a causar diarrea aguda autolimitada. Los factores de virulencia tenemos a la toxina A, que es la enterotoxina, va a producir hipersecreción de enterocitos. Toxina B, la citotoxina, que va a inducir desplazamiento de actina con cambios en el citoesqueleto. Tenemos los antihistamínicos. Bueno, los antihistamínicos se van a sintetizar a partir de la histina y el aminoácido. Algunos animales marinos tienen mucho este aminoácido. Hay bacterias que lo convierten en histamina, provocando alergia. No hay anticuerpo contra el marisco, por ejemplo, que los mariscos pues contienen, bueno, producen histamina. Se va a almacenar preformada en los mastocitos, sistema nervioso, estómago, basófilo. Se puede liberar por degranulación o ruptura de la célula por alteraciones en fosfolipasa. El mastocito y el basófilo van a tener receptor FC para la porción FC de la inmunoglobulina E del antígeno, activando la célula. Bueno, activando los canales de calcio hacia el interior de la célula.
el calcio se va a movilizar a los gránulos preformados, entre ellos la histamina. La histamina va a tener 4 receptores, H1, H2, H3 y H4. Va a ser liberada y se va a unir a su receptor en las células endoteliales. Los canales de calcio endoteliales van a cambiar la forma del citoesqueleto, provocando vasodilatación y desmosoma. El sólido, va a haber cambios de sólido de líquido, de vasos, que va a ser vasodilatación y edema. Los receptores de la histamina, H1 es para músculos y vasos, H2 para gastrina, H3 para estómago, intestino, sistema nervioso central, terminaciones nerviosas, va a provocar puritos y dolor, H4 para médula ósea. Bueno, aquí tenemos el mastocito, donde va a haber gránulos preformados, va a tener el receptor AFC de IgE. Bueno, una vez que llega el receptor se va a activar los canales de calcio, entrando calcio para alterar el citoesqueleto. Posteriormente se va a liberar, va a haber exocitosis de histamina, la cual va a llegar a los receptores H1 y que están aquí en los vasos sanguíneos, en los receptores H1 abriendo el canal de calcio, donde va a entrar calcio y va a alterar el citoesqueleto. Aquí se ve el citoesqueleto ya alterado, lo cual va a provocar migración celular que va a generar un edema. Ahora bien, hablaremos de las alergias. Las alergias son fenómenos de hipersensibilidad inmediata. Va a haber reacción inmunitaria por anticuerpos al elemento exógeno. Va a haber cambios vasculares inflamatorios y músculo liso. Va a haber broncoconstricción. IgE principal va a ser el principal anticuerpo involucrado. Va a formar complejo célula-anticuerpo receptor-célula. La célula va a liberar prostaglandinas, leucotrienos, histamina y citoquinas. Va a haber dilatación del vaso, provocando un aumento de la permeabilidad, concentraciones musculares, edema. Ahora bien, tenemos que con el tiempo las paredes internas de los sacos alveolares se debilitan y se rompen, van a generando espacios grandes y pocos, disminuyendo la axio, eh, la axio, bueno, se fue la palabra, pero esta palabra, bueno, esto va a ocasionar un efisema pulmonar. Ahora bien, tenemos que la bronquitis es la inflamación de los bronquios. Los medicamentos, vamos a tener los broncodilatadores que van a tener una relación, van a ocasionar relajación del músculo liso de las vías respiratorias. Van a ser agonistas adrenérgicos como el salbutamol o los anticulinérgicos como el hipotropio. Medicamentos que inhiben la inflamación como los corticoides, Ahora bien, tenemos los agonistas beta adrenérgicos que van a activar los receptores de adrenalina, disminuyendo la salivación un 30%. Esto puede provocar caries, gingivitis y periodontitis. Van a ocasionar la activación de receptores beta adrenérgicos, los pulmones se van a dilatar y los vasos periféricos se van a contraer. Van a ser agonistas. Tenemos de acción rápida. A los 5 minutos, va a durar de 4 a 6 horas. Pueden producir taquicardia, hipoglucemia, hipoglucemia y temblores. Algunos ejemplos son el albuterol y el levalbuterol de largo plazo, que son acción de 12 horas. Se van a usar como esteroides en forma de aerosol. Se van a usar de preferencia con esteroides en forma de aerosol. Los corticosteroides van a inhibir el sistema de inflamación, va a reducir la hiperrespuesta del músculo liso, pero estos pueden causar candidiasis faríngea. Los antagonistas colinérgicos que van a bloquear
la contracción del músculo liso, van a inhibir la acetilcolina en las vías respiratorias, provocando una secreción de moco mediado por el nervio vago. Bueno, pasamos a mantelukast, que es la enzima lipooxigenasa. Van a producir leucotrinos a partir del ácido araquidónico, van a causar contracción a músculos lisos respiratorios, van a inhibir los receptores de los leucotrinos, se van a utilizar para control a largo plazo, no va a ser útil en casos agudos. Tenemos la cromolina, que va a ser cromoglicato de sodio, va a esterilizar las membranas de los mastocitos y basófilos, va a casi inhibir la degranulación y liberación de histamina. Teafilina va a causar va a ser un broncodilatador y antiinflamatorio, va a ser de la familia de la cafeína, va a estimular el sistema nervioso central. Tenemos los agonistas alfa-adrenérgicos, que van a activar receptores alfa-adrenérgicos, van a ser rápidos, puede haber efecto de rebote y paradójico. Ahora bien, hablaremos de la tos. La tos es un mecanismo de reflejo. Tenemos que la tos excesiva puede causar daño a pulmones, a la tráquea y a la faringe. Es un acto reflejo, va a estimular al nervio periférico, a nervios periféricos. Estos a la médula espinal, causando un procesamiento, va a generar respiración profunda, estrechamiento de la tráquea y aumento de la presión. Va a producir un flujo rápido. Se va a clasificar en seca, solo expulsa aire, este, eh, seca, y la productiva, que va a producir aire y es puro. Bueno, la otra va a producir aire y vómito y sangre. Tenemos los agentes antitusígenos. Tenemos el dextrometorfano, el guarofenacino, el ambroxol, el leudoproxina, el benzonolato. Ahora bien, hablaremos del EPOC, en donde hay bloqueo persistente del flujo de aire. Va a incluir efisema, bronquitis y bueno, se va a dar por factores etiológicos como el humo del tabaco y la contaminación. Este va a eh, bueno, la parénquima pulmonar va a causar mareos, va a causar menos elasticidad, menos volumen, la cual involucra que haya menos volumen de aire. El humo va a generar moco más espeso, inflamación, reclutamiento de macrófagos y neutrófilos. Los químicos pueden causar metaplasia en las células, se va a generar una cicatriz donde no se va a recuperar la elastina original. Va a haber un colágeno en su lugar menos flexible. Los síntomas son disnea, tos, cansancio, silivancias. Bueno, la respiración bucal va a ser va a estar presente en la clase 2 dental, en las amígdalas grado 3, en las pólipos nasales, ya que van a obstruir la vía respiratoria nasal y se va a respirar por la boca. Esto puede generar sequedad en la boca, producir caries y problemas periodontales. Tenemos los receptores adrenérgicos. Van a ser receptores de proteína G, van a ser activados por adrenalina. Van a ser fármacos agonistas y antagonistas. Hay dos tipos, los alfa y los beta. La adrenalina es un agonista natural de receptores adrenérgicos. Al activarlos va a activar y coordinar el sistema de pelea-huida.
Van a ser agonistas adrenérgicos que activan los receptores. Algunos son la adrenalina, doradrenalina, dopamina, salbutamol, metildopaz, etcétera. Van a haber agonistas adrenérgicos que ocupan el sitio activo, pero no lo inactivan, como el timolol, nadolol, metoprolol. Bueno, a continuación hablaremos de la diabetes. La diabetes es un grupo heterogéneo de enfermedad que se caracteriza por hipoglucemia crónica, causando disminución de serotonina y la utilización de insulina. La glucosa se une a proteínas, receptores, células y tejidos, alterando la función. La homeostasis de la glucosa es regulada por tres procesos interrelacionados: la producción hepática de la glucosa, captación celular de la glucosa, almacenaje como glucógeno en músculos e hígado. Este, bueno, se va a clasificar en tipo 1 y tipo 2. En el tipo 1 no hay insulina en calidad o cantidad, va a ser más usual en niño. Tipo 2, la insulina, hay insulina, pero los receptores o bomba de glucosa está alterada. Su diagnóstico es que si en ayuna es mayor a 126 miligramos por decilitro, pues ya, ya puede ser diabético. A su vez se tiene que realizar pruebas constantes de glucosa. Bueno, hablaremos de la glucosa dentro de la célula. La hemoglobina glucosilada HGA, cuando hay glucosa alta, se acumula en vasos proteínas, se une a eritrocitos y se mide en porcentajes. Va a ser mayor, cuando hay un valor mayor al 65%, se considera un paciente diabético. Se han encontrado genes como factor de riesgo, anticuerpos contra células beta pancreáticas. Eh, en el sistema nervioso central no va a requerir insulina por transporte de glucosa, ya que es el último en dejar de obtener glucosa. Signos y síntomas: tenemos orinar mucho, comer mucho, beber mucha agua y que haya glucosa en la orina. Complicaciones: desde 5 a 10 años después puede haber un infarto en el miocardio, un accidente cerebrovascular, hipertensión y trastornos renales. Las hipoglucemias. Eso se da cuando hay una glucemia menor a 55 miligramos por decilitro. Puede haber desmayo, alteración de conciencia del habla, sudoración fría y muertes. Esto se da durante la noche o durante el sueño, se pueden generar estas muertes, eh, por lo cual es recomendado comer en la noche. Medicamentos que se utilizan: la insulina. Esta hay de bacterias modificadas, se utiliza actualmente de bacterias modificadas genéticamente, se clasifican por su duración y velocidad de efecto. Tenemos de acción rápida, que es efecto de 10 a 15 minutos, dura de 3 a 4 horas. Tenemos la humana, la Lispro, Asport, Lispro y Glucina. La acción corta, que es de efecto de 30 minutos, vida media de 5 a 8 horas. Va a ser la insulina humana y la natural. Acción intermedia, que es un efecto de 2 a 4 horas. Dura de 16 a 24 horas. Está la insulina humana y NPH. Acción larga, acción de larga duración. Tenemos que es de efecto de 2 a 4 horas, duración de 24 horas. La insulina y la insulina de Temier. En este esquema, bueno, es donde podemos ver las de acción rápida. Bueno, podemos ver todas y podemos ver su vida media, y tenemos pues la acción máxima de cada una. Entre sea más rápido su acción, va a tener una vida media menor. La digestión de carbohidratos. Bueno, se va a dar en el intestino, va a haber glucosa, por lo tanto glucemia. La normal en ayuno es menor a 126 miligramos por decilitro. La normal, post ayuno,
es 200 menor a 200 miligramos por decilitro. Si es mayor a, a estas condiciones se considera paciente diabético. El páncreas va a medir la glucemia. Si es alta, se va a secretar insulina. La insulina se va a unir al receptor de insulina, activando los canales de glucosa. Por otro lado, tenemos la glucosa, que se va a producir en el hígado, donde va a haber la gluconeogénesis y glucogénesis. Se va a producir la glucemia, va a entrar por el canal, con ayuda del potasio, del potasio del sodio, que va a funcionar como transporte, ya que la glucosa la necesita para poder entrar, así formando parte de la glucosa internocelular. Ahora bien, tenemos los hipoglucemiantes. Va a haber secretores de insulina, los que inhiben la gluconeogénesis en el hígado y los que inhiben la absorción de glucosa en la digestión. Dentro de los medicamentos tenemos metformina, piolitazona, linogliptina, sitoliptina y vildoliptin. A su vez tenemos la acarbosa, que va a ser el inhibidor de la enzima alfa-glucosidasa. Esta enzima va a ser entérica, que libera la glucosa a partir de carbohidratos complejos. Va a inhibir la amilasa pancreática, va a reducir la absorción de carbohidratos y los libera lentamente. Esta puede causar diarrea. Bueno, a su vez tenemos que la glucemia mayor a 180 miligramos sobre decilitros va a causar alteraciones en la coagulación, plaquetas y alteraciones inmunológicas. Mayor riesgo de hipoglucemia entre los 30 a 90 minutos después de administración de insulina rápida. De 2 a 3 horas en la insulina regular. Los valores mayores de 275 miligramos puede aumentar la posibilidad de infarto del miocardio o accidente cerebrovascular. Gingivitis y periodontitis van a producir interleucinas por un van a producir interleucinas por ser una inflamación. Se va a comparar el área bucal inflamada con la de la mano del paciente. Y bueno, eso sería todo de los temas. A continuación se van a ver los casos de los medicamentos. Bueno, continuaremos con los ejemplos. Tenemos un paciente metabólicamente sano con celulitis infecciosa odontógena. En este caso, realmente los corticoides no van a estar indicados para tratar estas infecciones, sino la inflamación. Bueno, no son curativos, por lo que no se recomienda administrar. En este caso, se podrá administrar mejor una amoxicilina y en caso de ser alérgico a la penicilina, una clindamicina de 300 a 450 miligramos 3 veces al día. Ahora bien, en el siguiente caso de un paciente con herpes genital recurrente, que es una vez al año, actualmente asintomático, bueno, tampoco va a tener caso administrar un corticosteroide, ya que no es un medicamento curativo. El herpes es causado por un virus, por lo que deben emplearse antivirales como la ciclovir, eh, penciclovir o baciclovir. Pero los corticosteroides, bueno, se pueden emplear en conjunto con uno de los antivirales para las infecciones severas y reducir el dolor. En el siguiente caso, donde tenemos la pregunta de cuáles son los efectos adversos de administración de corticosteroides con alteraciones en pacientes con alteraciones tiroideas, diabetes, hipertensión y glucoma, niños, osteoporosis y cicatrización. Bueno, tenemos el caso del paciente diabético con hemoglobina glucosilada de 8% con alveolitis seca. En este caso va a haber un riesgo de que el paciente presente hipoglucemia nocturna. Sin embargo, es bajo el riesgo, por lo que se le podría administrar corticosteroides, eh, solo que se debe mantener monitoreado. Ahora bien, en el caso de un paciente con gastritis crónica ulcerada, tomando ketorolaco por pulpitis irreversible,
tenemos que va a estar contraindicado el uso de corticosteroides, ya que va a aumentar la acidez del estómago y el paciente tiene pues gastritis. Entonces, en vez de ayudarle, le perjudicaría más. Entonces, se debe tomar otro esteroide como el ibuprofeno. Bueno, pasamos al siguiente caso, que es de un paciente sano con autismo cerebro por inestabilidad ortopédica de la ATM. Se puede tomar corticosteroides aquí sí, ya que nos va a servir como un analgésico, va a relajar los músculos y va a ayudar a la disminución del trismus. Esto va a disminuir significativamente el dolor. Ahora bien, en el caso siguiente, eh, tenemos a un paciente que toma aspirina y a los 10 minutos va a empezar con un cuadro de asma y se inyecta cloropiramida. Bueno, esto, como ya se ha mencionado en el video, los pacientes con asma pues no pueden tomar aspirina, ya que esto produce la broncodilatación. La broncoconstricción, perdón. Bueno, aquí la cloropiramina va a servir para los casos de asma bronquial, nos va a servir para la alergia que ha causado la aspirina, entonces va a reducir la inflamación y poco a poco el paciente va a mejorar. Y bueno, por último vamos a presentar brevemente el artículo que se investigó en esta ocasión. Bueno, en esta ocasión el nombre del artículo es Cambios cerebrales después del COVID relacionados, relevados por imágenes. Este artículo nos habla de estudios de imágenes cerebrales a enorme escala, donde nos dice que tienen la posibilidad de conceder medidas, cuantitativas de cambios sutiles, donde empeoró, hacer dichos estudios va a mostrar un reto formidable. Bueno, nos dice que en el 2020 el biobanco arrojó un análisis de imágenes reiteradas de coronavirus, en el cual los competidores que habían completado su sesión de imágenes médicas anteriormente del principio de la enfermedad pandémica, regresaron para una segunda sesión de escaneo idéntica. Para este estudio se usaron datos de alusión de un conjunto separado de competidores del biobanco que se habían sometido a escáneres cerebrales longitudinales anterior a la enfermedad pandémica y se usaron modelos computacionales de un análisis de imágenes de biobanco anterior para contribuir a desentrañar cualquier cambio cerebral referente con la infección por coronavirus, de los cambios involucrados con el envejecimiento en la composición funcional del cerebro que ocurrieron entre estos escaneos. Bueno, nos dice que la mayor parte de los individuos en el conjunto de los casos experimentaron indicios leves a moderados de coronavirus. Los estudios otorgan prueba de apoyo para la especificidad de su hallazgo, al demostrar que ocurrieron cambios semejantes en su conjunto de análisis de alusión de imágenes reiteradas, que contrajo neumonía no relacionada con coronavirus en medio de las sesiones de investigación. El análisis de imágenes reiteradas de coronavirus está en curso con 2.000 escaneos que se publican generalmente. Sin embargo, el intercambio de datos del Biobanco del Reino Unido y la publicación del código de análisis por parte de Dawn y sus colegas sirven como una invitación abierta para unirse al esfuerzo por comprender qué está causando los síntomas neuropsiquiátricos en el COVID-19 y cómo podemos prevenirlos y recuperarlos de ellos. Es en sí de lo que nos habla generalmente este artículo, de qué efectos cerebrales tuvo el COVID en el cerebro, eh, mencionándonos así los estudios que hicieron personas antes y después, mostrando así un ligero cambio. Bueno, eso es en general lo que nos habla del artículo, con lo cual concluyo lo que es el video 5 de farmacología.